pues muchas gracias a vosotros por invitarme a este lugar que está muy prestigiado, indiscutiblemente, dentro del ámbito del pensamiento relacionado con la libertad. Bueno, pues de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de un trabajo científico que hice para la Universidad Complutense, que me lo financió la Universidad Complutense, y que se trataba en un principio de resolver el grave problema existente con la imposibilidad de ser capaces de hacer un uso racional de las obras del espíritu, de las obras de creación, sin incurrir permanentemente en violaciones legales derivadas del derecho de autor. Había una aparente contradicción entre una impulsión tecnológica y la estaticidad de un derecho más cercano a la propiedad y que estaba dando lugar a prácticamente un vacío legal. O sea, es decir, se copiaba indiscriminadamente y, por lo tanto, el derecho de autor como tal quedaba prácticamente anulado, o sea, no tenía vigencia. Si vamos al grano definitivo, al derecho de autor habría que suprimirlo como lo tenemos hoy por hoy regulado, porque por hoy no deja de ser más que la manifestación de un monopolio que se pierde en la noche de los tiempos y que fundamentalmente está dirigido a la protección de la industria editorial, y lo que habría que hacer es otorgarle la plenitud de señorío sobre su creación al autor, o sea, una propiedad como cualquier otra, perpetua y transmisible, claro. Bueno, es que eso, vamos a ver, eso es ya entrar dentro poco más o menos de la casuística. Quiero decir, eso se resolvió hace ya mucho tiempo con el derecho de transformación. El problema está en que como estamos pensando en una regulación, pues nos encontramos con un conflicto de regulaciones según el objeto artístico que protejamos. De tal manera que tenemos en el cine una especie de amalgama de derechos yuxtapuestos, que encima además tienen diferentes periodos de tiempo para su protección, para ser más exactos. Resulta que las fotografías, en su día, ya no sé cómo están en estos momentos, porque ya digo que es casuística, se protegían por 25 años, el cine por 50 y la literatura de por vida más 75. Eso pone de manifiesto, cuando hace un estudio histórico, que lo que hay detrás son privilegios. Y que realmente las industrias o los gremios o, en definitiva, los lobbies que presionaban sobre el concreto aspecto que se quería proteger tenían más o menos capacidad de presión. Claro, el lobby editorial, que nace prácticamente con la imprenta, y sobre todo estalla a comienzos del siglo XVI, cuando Manuccio inventa la edición de bolsillo, ha tenido un recorrido mucho más largo que otros y ha sido capaz de crear prácticamente privilegios perpetuos, que era lo que realmente aspiraban. Por lo tanto, yo creo que esos son problemas menores, pero que en todo caso están enraizados con el hecho no de la existencia de un propietario, sino de un regulador. Y el regulador no está buscando, en principio, proteger a un individuo, sino proteger un lobby, un sector industrial. Yo creo que el derecho de autor no debe impedir nada. En todo caso, quien tiene que impedir es su propietario. Como yo tampoco permito que entre la gente en mi casa que no quiero. Un propietario, cuando evidentemente quiere vivir de su obra, y eso es lo que quiere hacer todo el mundo y todos los autores, si fuese propietario realmente, ya establecería el sistema de autorizaciones, licencias o de cualquier título jurídico similar o parecido para que todo el que quisiera usar su obra la usase, más allá del derecho moral de retirarla, etcétera, etcétera. Es decir, vuelvo a repetir, lo que hay detrás de una monopolización en manos de pocos es una industria, no el autor. El autor, estoy convencido, que lo que quiere es que su obra se conozca y cuanto más mejor. Ahora mismo avanzar en esta idea es muy difícil porque la oportunidad realmente se produjo en dos momentos históricos. En el año 69, cuando el Acta de Estocolmo reconoce que la situación se ha hecho imposible, es decir, que la utilización masiva de las obras a través de la fijación en cintas magnetofónicas pues había producido la necesidad de intervenir de alguna manera y se siguió optando por una regulación a la defensiva, en este caso realmente para proteger a la industria en ese momento en boga, que era la tecnológica, y en el año 95 con un Green Paper en donde se volvió a afirmar que las categorías de la propiedad intelectual debían mantenerse. Yo particularmente creo que la situación actual, la primera medida que debería tomarse es un reforzamiento de la figura del autor.
Y el reforzamiento de la figura del autor es que éste no quede atrapado en contratos de edición, que en todos los ámbitos culturales, sean discográficas, sean editoriales, sean demás, queda sujeto a unas estrictas conductas que realmente le impiden poder manejarse con varios operadores industriales al mismo tiempo. Es decir, un autor tendría que tener la posibilidad de que su obra se editase por 5, 6, 7 u 8 editoriales al mismo tiempo, no por una sola. Porque eso efectivamente iba a producir una eficiencia muy clara en la puesta de los ejemplares o del soporte que se quiera en el mercado, y al mismo tiempo iba a generar una competencia real sobre una misma obra, que desde el año 1709, con el Estatuto de la Reina Ana, prácticamente obliga a los autores a competir con otro autor, pero queda de alguna manera sujeto a un editor. Que eso, hombre, en su momento se podría pensar que tenía una cierta lógica dentro de una ordenación de un sistema económico que estaba articulado así y que podemos salvar porque estaba muy lejos de los actuales primas capitalistas, pero en la actualidad, con todas las tecnologías que tenemos, primero un usuario tendría que tener la plena libertad de elegir el soporte que quiera, sin ningún tipo de limitaciones. En estos momentos la fabricación de ejemplares sigue siendo la principal objeción para emplear a fondo Internet. Entonces, yo creo que esa es la primera medida, el reforzamiento de la figura del autor como un auténtico propietario, más allá de los derechos morales, sino un auténtico propietario de sus derechos de explotación, que eso implica no tener que estar sujeto monopolísticamente a una industria editorial.